Un informe elaborado en julio por la Corte de Valparaíso sobre la cárcel de Quillota, donde 24 internos resultaron lesionados ayer martes, reveló serios problemas. El citado documento indicaba que el mantenimiento del edificio era regular, la higiene deplorable, la sobrepoblación de reos era del 54% y las porciones de alimentos eran insuficientes. A ver, ahondemos un poco más en este tema. Nos encontramos con la diputada de la UDI, Andrea Molina, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Diputada, buen día. Hola, muy buenos días. A ver, nosotros lo decíamos, que una vez que pasara esto, a las pocas horas iban a salir muchas voces hablando respecto al tema de las cárceles. Y uno empieza a escarbar, ya en el año 2007 se hablaba de que había 45.000 personas en las cárceles cuando era una capacidad de 31.000. Año 2011 se elevó a 53.000. En noviembre del año pasado salió el presidente Piñera señalando que se había logrado bajar de 68% a un 38% aproximadamente la sobrepoblación carcelaria, pero lo cierto es que sigue generándose este escenario y no se logra llegar al objetivo final. ¿Qué está pasando? ¿Falta recursos? ¿Falta de coordinación? ¿Falta de trabajo? ¿Qué es lo que falta acá? Yo creo que faltan muchas cosas. En principio, creo que aquí hay un problema estructural. Siento que aquí tenemos que avanzar no solamente en crear mayores cárceles, sino que también el generar instancias de recuperación, de reinserción, de trabajo al interior de las cárceles, que hoy día por el hacinamiento se han perdido los pocos espacios que habían para trabajar en otras áreas, en el poder enseñarle a los reclusos, a los internos, ¿no es cierto?, el poder escribir, el poder leer, el poder aprender matemáticas, el tener algún tipo de trabajo manual, en carpintería, etcétera, en cualquier área que pueda generar una reinserción social. Eso hoy día no está ocurriendo. No es algo que se esté dando en las cárceles. Por otro lado, también hay un tema que es tremendamente importante. ¿Qué está pasando con Gendarmería? ¿Qué recursos se le están entregando? Hemos luchado muchísimo. Yo vengo desde que empecé como diputada a apoyar a los gendarmes. Hemos logrado mejores beneficios, pero no es suficiente. O sea, sin ir más lejos, diputada, ayer decían, yo no he leído, o sea, no hay todavía un informe oficial, pero que había 2 gendarmes cuidando a toda la población penitenciaria en la madrugada de lunes a martes, ¿no? Exacto, Claro. Y así todo. Imagínate el trabajo que ellos hacen, porque lograron que no pasara nada, los protocolos de seguridad funcionaron. Aquí hubo un motín de alrededor de 61 reos que se amotinaron al interior de la cárcel, empezaron a quemar colchones, ropa, etcétera, y eso generó el incendio. ¿Por qué? Porque querían reestructurar lo que estaba pasando al interior de la cárcel, más allá de todas las problemáticas que ya traemos, hacinamiento, todo el informe que ya había, que aquí hay que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo podemos ver que hoy día tenemos un problema grave en Quillota, tenemos un 40% de alta peligrosidad cuando es una cárcel que está hecha para mediana y baja peligrosidad, cuando en Petorca le están quitando la ambulancia, los médicos, etcétera, porque no hay reclusos? Entonces tú dices, tenemos una cárcel en La Ligua que funciona en la mitad de una calle, en una casa. Y tenemos una cárcel que funciona como corresponde y no tenemos internos. Y el resto en Quillota los tenemos absolutamente hacinados. Entonces no es comprensible. Ahora, diputada, yo le quiero plantear lo que a mí me parece que es como el nudo central de este problema. Y es que los reos, finalmente, el sistema carcelario, porque creo que aquí voy a incluir a los gendarmes, exacto, es algo que no le interesa finalmente a nadie. Y cuando digo a nadie, digo, por ejemplo, usted misma, que yo le creo, ha trabajado con Gendarmería, pero cuando vengan las elecciones, cualquier diputado de cualquier sector, o cualquier senador, o cualquier presidente que quiera ser elegido o reelegido, la verdad es que tiene que hablar de cosas más o menos populares, porque lo que hable, las promesas que haga tienen que estar vinculadas con que la señora Juanita, ¿no es cierto?, le dé el voto. Y yo creo que la señora Juanita, y eso probablemente es pecado de todos los electores, todos incluidos, el tema de la población penitenciaria es la que menos nos importa. A mí me importa probablemente mucho más la educación, la salud, el impuesto específico a la benzina. Exacto. Y los presos van quedando preteridos. Y entonces nos encontramos después, cuando pasa lo de San Miguel, afortunadamente esto no fue una tragedia ni comparable, con que a quién le interesa finalmente. Entonces yo me pregunto, ahora estamos en campaña, vamos a ir a elegir a nuestras autoridades. ¿Quién va a ponerse a vociferar? ¿Quién de los candidatos va a decir, yo voy a hacerme cargo, yo me comprometo a tomar este tema? Bueno, yo espero que los candidatos que tenemos hoy día se hagan cargo de este tema y lo tomen como un tema serio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que hoy día tenemos un alto porcentaje o la sensación, ¿no es cierto?, de delincuencia, de riesgo, de inseguridad, y está dado por diferentes situaciones. Hoy día cuando entra una persona, ¿no es cierto?, a una cárcel, sale peor de lo que entró.
Entonces es una escuela del delito. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, esa persona que fue recluida, ¿no es cierto?, por un asalto, el día de mañana a lo mejor va a ser recluida de nuevo porque asesinó a alguien. Entonces, ahí es donde hay un tema de fondo y donde nosotros, y usted que está en su casa, no se puede hacer el eso. A nosotros no solo nos importa que esa persona que está robando esté donde tiene que estar, que es en la cárcel, ¿no es cierto? Y que no salga los 2 días como pasa hoy día, porque no tenemos dónde más meter gente. Pero a ver, está el tema de recursos y muchos hablaban que no hay recursos, pero con todo este sistema de las cárceles concesionadas, por ejemplo, para el 2016 tengo entendido que se va a entregar la cárcel, el centro penitenciario de Atacama, que se va a construir en Copiapó, para 1.400 reclusos. En el Maule, como a 20 kilómetros de Talca, uno para 2.400 reclusos, que en total son 150 millones, algo así, de dólares. Es una cifra estratosférica, 150 millones. O sea, no se había hecho una inversión tan grande en Exactamente. mucho tiempo. Entonces, cuando uno habla de recursos, al parecer recursos hay. Pero el punto es dónde se está focalizando, y esa es la pregunta que le hago. ¿Qué pasa en el Parlamento a nivel de normativas, de proyectos que justamente pueden ayudar a regular un poco esto, o el apoyo directamente que se le pueda dar en Gendarmería, o a los procesos en el Sename, de reinserción, en fin? ¿Qué está pasando dentro del sistema? Mira, yo lo que creo, por un lado, es que sí se están poniendo los recursos para poder hacer otros lugares, ¿no es cierto?, otras cárceles. Eso está claro. El tema está en qué pasa hoy día, ¿no es cierto? O sea, las cárceles no se construyen de un día para otro, es como los embalses. Hoy día la gente necesita dónde poner agua, el tema es que no se construyen de un día para otro. Hoy día ya hay una carta GAN donde te dicen cuándo se van a poner las primeras piedras, en qué está cada uno de los proyectos, si están con su estudio de impacto ambiental, etcétera. Entonces, el tema es, tenemos hoy día una inversión importantísima que se está haciendo y que ya está puesta y que ningún gobierno, ni el que venga, ni cualquiera, va a poder cambiar, ¿no es cierto? El tema es de fondo. ¿Qué hacemos ahora con las cárceles? ¿Cómo trabajamos con los gendarmes? Hay gendarmes que se están suicidando, por ejemplo, producto, lógicamente, es que esas demandas vienen desde el año 2006, 2007. Por cierto, pero hay que abordarlas ahora. Ahora, no pueden seguir esperando los gendarmes, no pueden seguir esperando los reos, diputada, porque son tan chilenos como otros. Pero parecieran que pueden seguir esperando. Si yo lo decía cuando la presentamos, hubo un informe de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no de Paola y Germán, digamos, o sea, de una autoridad seria, y quedó se supone ahí respetada, y dijo que faltaba, que había hacinamiento, que la higiene, o sea, para quienes hemos visitado una cárcel, sabemos que decir higiene deplorable es decir lo menos. O sea, son un asco. Una cosa que quienes no conocen no pueden imaginar. Mire, luego decía que las porciones de alimentos son pocas. Sí. Entonces, es lamentable lo que está pasando, pero yo creo que es importante que pongamos el tema sobre el tapete. O sea, no podemos seguir haciéndonos lesos. Habemos mucha gente que estamos trabajando con el tema de las cárceles y con el tema y con los gendarmes en particular, porque ellos no son reclusos. Ellos están ejerciendo una labor. Pero viven como reclusos. Ojo, también exacto, y también les pasa que los asignan a diferentes lugares del país y están lejos de su familia. Eso también les genera un daño psicológico, emocional, y también hay bajas en esa área. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener una mirada y reestructurar lo que está pasando hoy día con Gendarmería dentro de las cárceles y con los reclusos dentro de las cárceles. Y para eso sí se necesitan recursos. Gendarmería necesita más recursos y los reclusos también necesitan más recursos para poder tener una capacitación, tener una reinserción, tener un trabajo. Hoy día lo que se está haciendo es mínimo. Pero si no tienen un baño van a tener Por trabajo. eso. Finalmente en este país nos hemos puesto campeones y en buena hora de defender y de hablar de los derechos humanos. Un tema, por supuesto, necesario para pero parece que para ellos no los tuvieran. Exactamente, pero y uno puede desde el sentimiento ciudadano empatizar. Obviamente a uno no le simpatiza un ladrón, un asesino, un violador, si no se trata de simpatía. Pero como usted dice, no hay que olvidarse que son chilenos y que tienen derechos humanos, lamentablemente al que no le guste, derechos humanos equivalentes al que tiene un diputado o al que tiene un periodista. Entonces, pero en la medida en que parece no podamos recoger eso, finalmente van a seguir siendo los últimos de la lista. Yo creo que aquí hay un tema que es de fondo y la invitación es a todos aquellos que son parte de las decisiones de este país, a que trabajemos en conjunto, a que presionemos donde tenemos que presionar. Hoy día tenemos un presupuesto de la Nación que tenemos que aprobar para el año 2014 y es ahí donde nosotros tenemos que focalizar y ver qué plata se van a poner en esta área, en esta otra. Pero existe conciencia en todo el Parlamento, porque se está discutiendo subir de 38 a 48 senadores y para eso todos discuten, conversan, pero los temas de fondo de este tipo, hay conciencia, porque todo se maneja desde el punto de vista cuantitativo. Mientras más cifras demos, mientras más cárceles construyamos, espectacular, pero el tema de fondo, lo cualitativo, la parte sensitiva de cómo se maneja todo el tema, ¿existe conciencia en el parlamentario de que esto es un tema? Para muchos de nosotros sí.
¿Muchos? Por lo menos hay un grupo de nosotros que sí estamos trabajando, pero hay muchos otros que seguramente estos temas no son importantes. La llamada que yo hago es a que sí sea importante, de que sí tenemos que sentarnos a conversar, sí tenemos que sentarnos a trabajar, y esto es un tema transversal, no tiene un color político. Aquí tiene que ver con la tranquilidad para toda una ciudadanía, que la persona que es detenida pague por su delito, pero que también tenga la posibilidad de poder tener una mirada distinta, que pueda recuperarse, que pueda salir a ingresar a la sociedad, que podamos darle un trabajo y que no vuelva a delinquir, porque esa es la gracia. No sacamos nada con seguir construyendo cárceles y metiendo a todo el mundo en la cárcel, porque no es la idea. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo entonces? ¿Qué tipo de valores tenemos que finalmente terminan todos robando, asesinando, metiéndose a las casas? O sea, las casas cada día más parecen más cárceles que hogares. Entonces ahí yo creo que tenemos que mirar hacia adentro y hacer un análisis de qué tipo de sociedad estamos construyendo. ¿Estamos haciendo lo debido? No lo estamos haciendo, y depende de todos nosotros. ¿Nos importan aquellas personas que caen en la cárcel? ¿Cuáles son sus historias? ¿Por qué llegaron a eso? Yo creo que ahí hay un tema de fondo, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en forma transversal. Y yo por lo menos he tenido un trabajo tremendamente serio con Gendarmería, con reclusos. Hemos estado minuto a minuto haciendo un seguimiento de todo lo que pasa, pero no depende solo de mí, depende de muchos otros, y depende también de las platas, como usted bien dice, que se focalicen donde corresponde. Lo que pasó ayer en Quillota, gracias a Dios no lamentamos la pérdida humana, ¿no es cierto? Hay heridos que fueron por las riñas, ¿no es cierto?, que se dieron, han sido trasladados momentáneamente a diferentes lugares del país, y vamos a ver lo que sigue sucediendo de aquí en adelante. Pero sin duda alguna que esto lamentablemente nos sirve para poner el tema sobre el tapete y que definitivamente pongamos el foco donde corresponde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.